Hola, hoy vamos a hablar de tres temas. El primero, estaremos hablando sobre exorcismo y síntomas de ansiedad. También estaremos hablando sobre heridas de infancia. ¿Piensas que tienes alguna herida de infancia? Necesitas escuchar esta conversación. Y del último tema que hablamos es sobre te estás quedando dormido y sientes un sobresalto que te despierta. Y esto está pasando continuamente, puede estar relacionado con la ansiedad, entonces te quiero contar de qué se trata y dejarte un ejercicio. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Maggie, en un video, no recuerdo en cuál, el que te escribía era un hombre, te dejaron un comentario que su novia, mientras él trabajaba y ella se quedaba muy aburrida, dentro de su aburrimiento para ella fue súper guau ponerse a jugar la tabla Ouija. Lo que recuerdo era que él escribía que ella empezó pues a dejar de comer, a decir cosas muy extrañas, su voz cambiaba, se volvía como más gutural y se puso muy violenta y él decía, no come, ¿de dónde saca tanta fuerza? Y lo que hicieron fue internarla en un psiquiátrico para que la estabilizaran, pero lo que están esperando es que supuestamente esté bien para hacerle un exorcismo. Ok. Hasta donde voy, recuerdo que tenés otro capítulo en donde hablas con una paciente de que a ella le pasaron como cosas similares. Entonces, bueno, no es para debatir el tema de la religión, pero ¿qué tan malo puede ser esa situación para esa chica? Digamos que en lo que me cuentas del comentario, que ya recuerdo cuál es, muy bueno que la hayan llevado primero a una clínica de atención psiquiátrica. Excelente, porque esperemos que los psiquiatras tengan la capacidad de hacerle entender a la familia de que no se requiere un exorcismo para ese tipo de situaciones y que sí puede llegar a cronificar los síntomas y a elevarlos muchísimo más. Porque pueden elevar los síntomas en caso de que le hicieran un exorcismo. Pues mira, por ejemplo, en el episodio que tú comentas de mi paciente, que después lo dejamos por acá, los exorcismos son, es decir, son situaciones en donde las personas sufren muchísimo, muchísimo estrés y eso hace que los síntomas de ansiedad se eleven, ¿no? Entonces, muchos de los síntomas que se presentan en ansiedad pueden llegar a ser interpretados erróneamente como una posesión demoníaca, ¿no? Síntomas que son usualmente confundidos es, por ejemplo, el miedo a perder el control, la desrealización, la despersonalización, los gritos, las expresiones de desesperación, las sacudidas musculares, las contracciones faciales se pueden dar en ansiedad. Y digamos que uno dice, pero justo después de jugar la Ouija, bueno, pueden haberse dado muchas otras cosas que obviamente en el comentario no tenemos toda la información. Y yo lo que le decía a esta persona es muy importante que lo hablen con los psiquiatras, que vean cómo se puede explicar esto desde la ciencia, que se corran muchos exámenes a nivel neurológico para saber qué está pasando para que se dé todo esto. Pero ¿por qué se pueden incrementar esos síntomas? Que era tu pregunta, ¿no? Esa era tu pregunta. Sí. Por el nivel de estrés que significa esto. El proceso puede llegar a tener efectos muy negativos porque son emocional y físicamente muy intensos los temas de los exorcismos. Recuerda que en este episodio mi paciente contaba que a ella le habían aplicado como 3 exorcismos, creo que fue lo que nos contó ahí, si mal no recuerdo fueron 3, y que en cada vez salía, después de cada uno, salía muchísimo peor. Y que eso lastimosamente confirmaba que sí era una posesión. Porque si no fuera una posesión, pues ya Dios la habría salvado y ya ese espíritu se había salido de ella y ella estaría mejor. Pero entonces, como emocional, físicamente es tan fuerte, los síntomas en ella se incrementaban. Y entonces venga otro exorcismo, venga más estrés, se elevaba más esos niveles de cortisol porque eso tu mente lo está leyendo como una amenaza. Entonces se incrementan esa sintomatología cuando hay muchas cosas a nivel neurológico que pueden estar sucediendo, por ejemplo. Es decir, que esto se ve más bien como si fuera una somatización, porque también te decías, porque precisamente después de jugar la Ouija,
Es decir, si ella cree mucho en el tema de la religión y tenía algún trastorno de ansiedad, empezó a darle como más credibilidad a ese tema y se dan todos estos síntomas físicos. Pero entonces ahí estarías confundida la palabra. La palabra no es somatización, sino que sea una persona, por ejemplo, altamente sugestionable. Y entonces eso, sus creencias van a ser mucho más posible, es decir, si tiene creencias relacionadas con eso, porque yo no lo vería del lado de la religión, sino creencias sobre eso. Es decir, tú puedes ser muy religiosa, pero no creer en una posesión demoníaca. Hay religiones que eso de entrada no lo consideran, no es algo que entraría de primeras, y ni siquiera es por la religión, es por el tipo de creencias a nivel religioso que tienen las personas, ¿sí? Por ejemplo, yo no sabía, en la cultura musulmana también así como en la católica, que se habla de posesión demoníaca, también se habla de algo similar en la religión musulmana. Es decir, es una idea que se tiene desde la religión, pero entonces va a depender de eso, de las creencias que tenga la persona y del nivel de sugestionabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo te digo, por ejemplo, a mí mi esposo me tiene prohibido ver películas de terror, porque me acuerdo hace muchos años vimos una y yo le empecé a hablar en lenguas mientras estaba dormida. Bendito Dios. Imagínate el susto de este hombre. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo soy muy sugestionable a eso. Y no es que estuviese hablando, él decía, estabas hablando en lenguas porque no entendía lo que decías. Pues seguramente mi mente se queda con toda esa información y yo la empiezo porque soy muy sugestionable a eso. Yo sé que no puedo ver ese contenido porque lo sueño, lo vuelvo a soñar, decir, no, la paso muy mal. Me doy cuenta que mi hija también es así y tuvo una temporada de terrores nocturnos, que esa niña se levantaba a grito, decía, mami, tengo uno de los ataques que tú dices, y ya no sé cómo pensar, dejar de pensar en eso, es lo único que pienso, que me va a dar un ataque de ansiedad, y gritaba de que estaba dormida y empezaba a gritar, y eso se llaman terrores nocturnos. Pero ¿qué pasa cuando a eso no se le da que no tengamos la comprensión alrededor de esa persona para acompañarla en ese proceso? Pues sí se puede entender que la niña a medianoche grite como una loca, y llore, pues empezar a pensar que es una posesión y no entender todo el contexto en el que se está dando esto y cómo lo podemos alimentar desde nuestras creencias, ¿no? Si yo le empiezo a decir, ¿tú sientes algo dentro de ti? Ella seguramente me va a decir que sí, que siente voces, pero pues después cuando empezamos a hablar, ella me decía, Maggie, mami, Maggie no, ella no me dice Maggie. Ella de confianza me dice mami, no sé por qué, bueno. Me decía, mami, es que empiezo a escuchar lo que escuchaba en un video. Y yo, ok, decir, no es que escuches voces, porque ella me decía al principio, es que escucho voces. Y yo como, ok, ¿y sabes qué había hecho? Ya había volteado todos los muñecos del cuarto, en serio, no te estoy hablando, decir, no es por sacar tema de conversación. Eso pasó hace poquito. Todos los muñecos que tenían ojos, los volteó. ¿Y no era más fácil sacarlos de la habitación? Yo los hubiera sacado, los hubiera quemado. Entonces ella decía que la miraban y entender todo eso, y pues eso significa tener una separación de unas creencias religiosas, darnos cuenta que cómo nuestra mente funciona para entender todo eso, y pues hay muchos síntomas de la ansiedad que se pueden llegar a interpretar desde ahí. Entonces, mírate ese episodio nuevamente. Y si está pasando algo así, algo similar con una persona cercana a ti, primero revisar la parte de psiquiatría, de psicología, es muy, muy, muy importante antes de llegar a no sé si decirlo así, un extremo de ese tipo, pues no. Bueno, Maggie, otra cosa, casi siempre, todos los días que hablamos, tenés cosas muy interesantes de las que vos me decís que aprendes de tus pacientes. O sea, sabemos que vos sos la guía para ellos, pero vos siempre me decís, hoy aprendí algo con un paciente, al otro día, hoy aprendí algo con 3 pacientes. No significa que los otros 4 del día anterior no le hayan enseñado nada. Pero de pronto esta semana, ¿qué ha sido lo que más te ha impactado? Que vos decís, no sabía, aprendí, me gustó. Pues fíjate que de verdad yo aprendo mucho de mis pacientes. Y siempre he querido escribir un libro acerca de lo que me enseñan a mí mis pacientes. Pensaba algo así como paciente, aprendizaje y enseñar como una herramienta. Alguna vez, bueno, yo creo que te compartí la idea en algún punto. Bueno, después dije, no, y en fin, el punto es que esta semana, ¿sabes qué pasó?
que 2 pacientes casualmente me escribieron la misma frase. Pasó esto y me activó mi herida de infancia. Disculpa, te interrumpo. ¿Y ellos de dónde saben que es una herida de infancia? No, pues eso fue lo que más rabia me dio. No, mentira. Porque yo ya les he explicado el tema de las heridas de infancia. Entonces yo digo, ¿y por qué? ¿Cómo así se le activó la herida de infancia si ya habíamos hablado que no es una herida de infancia? Pero tenía que ver, decir, te tengo que explicar más cosas para que entiendas como mi shock en que 2 pacientes me escribieran eso la misma semana. Hay una teoría que propone las heridas de infancia. Tienen varias. Una, la de abandono, que es sentirse desprotegido emocionalmente, desamparado por quienes te debían brindar apoyo durante tu infancia. Entonces tienes esa herida. Entonces situaciones como que, por ejemplo, yo no te conteste un mensaje, activa tu herida de abandono. De rechazo. Entonces también hay una herida de rechazo en donde tú percibes que no eres lo suficientemente buena, amable, valiosa para los demás. Y eso está dado por unas situaciones que se dieron en tu infancia. Entonces, por eso se les llama heridas de infancia. Es más, yo tengo un contenido que se llama heridas de infancia. Pero en ese mismo contenido les explico que esto no es una herida de infancia, sino que es una metáfora con la palabra herida. Pero bueno, pero antes de irnos a lo de la metáfora, te digo cuáles son las otras. Está la de traición, que es cuando tú creces en un entorno donde las promesas que te hacen, pues constantemente son quebrantadas. Tu papá decía que venía por ti el sábado a llevarte al parque y nunca llegaba. Y te prometía otra cosa y nunca lo cumplía. Entonces, eso se considera una herida de traición. Entonces, cuando hoy te invito a tomar café y no llego, pues eso activa tu herida de infancia. Y tú quizás vayas diciendo, hombre, sí tiene... Tengo todas las anteriores y más, y muchas que de pronto no, la gente no las ha descubierto. De pronto la teoría no las ha incluido. Pero en mi caso no siento que se activen esas, sino como que me voy hacia el otro extremo. ¿A qué te refieres? Yo de pronto soy la que no responde, o si no me responden, pues me da igual, digo, siempre pasa. Y ya sigo haciendo lo que tenga que hacer. Pues fíjate que hay diferentes formas de reaccionar frente a esto, pero entonces hablemos de por qué no existen, no existen entre comillas las heridas de infancia. Y es que el tema es que hablar de heridas es algo que se utiliza metafóricamente, pero que está significando que es algo que sucedió en tu infancia, que te dolió por cuanto tus capacidades cognitivas, tus habilidades no eran, digamos, las suficientes para poder procesar esa información que estaba sucediendo. Entonces, cuando tu papá no llegaba para llevarte al parque el sábado, tú la conclusión que sacabas de ahí es no le importa a mi papá, posiblemente. Pero también en otro caso, tú podrías llegar a decir, menos mal porque yo la paso muy aburrida con mi papá, o menos mal porque no me gustan los planes. Es decir, eso pudo haber desembarcado, sí, llegado a diferentes puertos con esa misma situación. Entonces no es así como tan claro como para decir que eso va a significar en tu vida adulta tal cosa. Lo que sí va a pasar es que esas situaciones de infancia van a ser lo que me has escuchado, factores de riesgo o factores protectores. Entonces, lo más seguro es que si tú te sentías abandonada emocionalmente, que no sentías que podías confiarle tus emociones a tu mamá, pues hoy te queda difícil confiar porque no tuviste esa contención en tu infancia y no desarrollaste habilidades para confiar en las personas, tus sentimientos. Pero eso no quiere decir que tu niño tenga una herida, quiere decir que hoy tú no tienes una habilidad. Entonces, cuando decimos es que me activó la herida de infancia, que mi esposa me dijo esto, o que mi amiga no me contestó un mensaje, que fueron las 2 situaciones que pasaron, ya no estamos hablando de heridas de infancia porque ya te expliqué, ya no se trata de eso, sino se trata de que hoy tú no tienes una habilidad. Entonces, por ejemplo, hoy no tienes la habilidad de decir, ¿sabes qué? Estoy muy ocupada, tengo mucho trabajo y por eso no estoy respondiendo mensajes, en vez de no responder mensajes. Aparecer a los 2 meses. Exacto. Entonces es que no tienes una habilidad para comunicar lo que te está pasando y para aclarárselo y no tienes responsabilidad afectiva. Hoy está pasando eso. Pero a ti te queda mucho más fácil decir, es que Maggie, tengo una herida de abandono y tú me la activas cada vez que no me respondes un mensaje y echarle la culpa a la herida de abandono y no hacerte cargo de desarrollar la habilidad.
Eso me pasó toda la semana pasada cuando no me respondías los mensajes. Pero, ¿qué fue lo que aprendiste de tus pacientes? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué aprendí de ellos? No, no aprendí nada, no mentiras, otra vez. ¿Qué aprendí de ellos? No tiene que volver y explicar, volver y explicar. No, mentiras. No, no aprendí nada, sino me di cuenta que las redes sociales son tan fuertes, ya se siguen. Porque empezamos hablando diciendo de que aprendías de tus pacientes, pero a veces no aprendí. No, pero toca dejar esto porque, mira, ponle cuidado. ¿Qué pasa? Que sí aprendí, pero aprendí ya no de mi paciente, es decir, aprendí de la situación que pasó. Y es que como ellos siguen consultando, consumiendo este contenido de heridas de infancia, ellos insisten en la idea de que tienen heridas de infancia, cuando ya se han dado cuenta que es un déficit de una habilidad que tengo hoy y que el decir me activó mi herida de infancia, pues es el decir no me hago cargo de lo que me está pasando hoy y es muy popular hoy decir es que me activaste mi herida en vez de hacerme cargo de. ¿Y por qué sea eso? No porque no me hayan puesto cuidado, sino porque sigue el bombardeo de sana tu niño interior, de sana tus heridas de infancia. O sea, listo, ya comprendiste qué te pasó, comprendiste que tu papá no llegaba el fin de semana, que no estaba ahí o que te hacía avergonzarte, ridiculizándote, que esa es la herida de humillación, y ya comprendiste que tiene que ver con cosas de él, con que él no estaba balanceado mentalmente, ya te diste cuenta de todo eso, ya comprendiste eso, ¿cómo vas a sanar a ese niño? Dime, ¿tú cómo vas a sanar a la niña que eras cuando fuiste ridiculizada a los, no sé, 7 años? Dime cómo lo vas a hacer. No, Y ahora, ay, viva con eso. Olvídelo, entiérrelo. o dime cómo vamos a saber que esa niña está sanada. ¿Cuál va a No ser sé. la prueba? Dime tú. No, pero es que tú piensas que hay alguna forma de probarlo. ¿Se te ocurre? No. No hay. Es decir, ¿cómo vamos a volver a tu niña de los 7 años para ver que ella ha sanado? Entonces el tema es que cuando pasan este tipo de cosas que no se pueden probar ni la sanación, ni el problema, ni que haya de verdad una herida de infancia producida a los 7 años, pues se habla de psicología que no tiene base científica, pero que hoy tú tengas problemas en relacionarte con las personas porque no puedas poner límites, que hoy cuando alguien se acerca a ti, tú no seas capaz de confiar tus situaciones emocionales con esa persona, pues eso hoy tiene unos indicadores claros, ¿no? Hoy te aíslas. Ese es un indicador, el aislamiento. Y sobre eso de hoy podemos trabajar. Que tú ya comprendas de dónde viene, pues es maravilloso. Y es importante la comprensión, la compasión hacia esa situación, hacia ti, hacia lo que hicieron tus padres, todo eso. Pero eso no es lo que va a ayudarte a sentirte mejor, a sanar, sino es el trabajo en las habilidades del día de hoy, en el presente. Gracias. Ay, yo quiero hacerte una pregunta. Bueno, no es una pregunta, quiero contarte algo muy personal. No sé si te ha pasado que te vas a quedar dormida y de pronto no quieres quedarte dormida, entonces pegas esos brinquitos así súper raros. Pero ¿Te ha porque pasado? no quiero quedarme dormida. Sí, sí, como que no quieres quedarte dormida y pero te vence tal vez el sueño y te Ok. levantas así como, bendito Dios, no, aquí estoy, y hablando cosas que no tienen nada que ver, pero como en piloto automático. Ujú. Pues resulta que ahora me pasa muy seguido, en cualquier momento, todo el tiempo estoy pegando esos brincos absurdos, pero yo leí o alguien me contó que eso se debía a que como que el cuerpo se iba a morir y tu cerebro mandaba como corrientazos, como reaccione, levántase y no se muera. O sea, me he intentado morir como 1000 veces ahí en la cama y el cerebro no me deja, pero es horrible. Sí, es incómodo y y sería muy incómodo dormir contigo. A mí me pasa muy seguido porque mi marido sufre de eso. Entonces ya nos estamos quedando dormidos y el otro hace así, uf, me asusta hartísimo y pues son movimientos abruptos, son movimientos fuertes y te digo, eso se llaman mioclonías. Eso que tú dices que es, ese movimiento se llaman mioclonías.
Oh, Y con el nombre, si te está pasando eso, espérate, no lo vas a buscar en Google, porque, por ejemplo, acá lo estoy buscando con la palabra mioclonías y sale la Clínica de Mayo de una vez diciendo, uno que no suelen ser graves, pero si tú bajas más, vas a encontrar que también puede ser producido por insuficiencia renal o hepática, puede ser por envenenamiento, puede ser por afecciones inflamatorias, trastornos metabólicos, es decir, ya te empiezas a asustar que, bueno, y sigue, ¿no? Como accidente cerebrovascular, un tumor cerebral, o decir, sea, sí me estoy muriendo. exacto. Es a lo que llegarías de conclusión si empiezas a buscarlo con esto. Pero las que te están pasando particularmente y las que le pasan a mi marido se llaman mioclonías y se dan generalmente cuando te vas a quedar dormida. Entonces, esas tienen un nombre específico. Se llaman mioclonías. Es un movimiento espasmódico que es breve, que es involuntario y se les coloca como el apellido hipnagógico, porque se refiere esto como al estado inmediatamente anterior del sueño. Antes de que quedes dormida, se llama, como pasa en esa fase, se llama mioclonías hipnagógicas. Y entonces te decía, son involuntarios, son bruscos, son breves y pueden afectar, digamos, tú sientes el brazo, la pierna, otras veces solamente la mano y tú tienes un sobresalto que puede llegar a despertarte. Pero muchas otras personas la tenemos y no nos despertamos, que es lo que me pasa a mí. Yo también tengo mioclonías, pero no me despierta. Es más, es muy normal que los seres humanos tengamos mioclonías. ¿Pero eso a qué se debe? ¿Cuál es su trasfondo? ¿Por qué sale? ¿Qué quiere el cuerpo decirnos con eso? No te mueras. Pues mira que no tiene nada que ver con que te estabas muriendo. Mira que la sensación, mi esposo siempre me dice que él siente que se está cayendo. Entonces, como es una sensación que te pone en peligro, es decir, de amenaza más bien, tú te sientes amenazado. Él siempre es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces se levanta también como en modo pelea y eso hace que le quede más difícil tranquilizar su cuerpo para volverse a dormir, que seguramente es lo que te ha pasado. Te levantas asustada, eso eleva tu ansiedad y hace que se presente más, es decir, que se aumente la probabilidad de que se presenten más mioclonías. Pero ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Lo más probable es que el mensaje sea que estás acumulando mucha tensión en tu cuerpo. Puede ser porque hayas hecho un exceso de deporte, pero en tu caso sé que no es exceso de deporte, Mírame los cachetes. sino que hayas estado mucho tiempo en el computador, mucho tiempo en una posición rígida, si me entiendes, como tu cuerpo tensionado, uno no se da cuenta, pero por ejemplo está así escribiendo y tienes tensionados los hombros, yo es que tienes tensionado esta parte del cuerpo, ¿cómo se llama? Los hombros, tienes tensionada hasta la cara y entonces, porque hay también mioclonías faciales. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Oye, deberíamos de hacer un video con ejercicios para esto. Primero voy a decirle a mi jefe que me tiene tensionada. Maggie, me tienes tensionada. Ese es tu problema, querida. Pero, perdón. Claro, porque mira, yo no te estoy diciendo que te mantengas todas esas horas sentada. Tú te puedes levantar y hacer pausas activas. Y llevarme el computador mientras voy caminando. Pausas activas. Pausas activas. Entonces, ¿qué pasa? Que en la pausa activa tú coges tu celular y esa es tu pausa activa. Que si al caso moviliza este dedo, no más. ¿Sí? Entonces, una pausa activa es hacer ejercicios de estiramiento, es cambiar de posición. Por ejemplo, ahorita tenía una sesión y estuve todo el tiempo sentada con las piernas cruzadas y cuando me levanté se me había dormido la pierna, pero estaba como tan en la sesión que se me olvidó que estaba sentada así. Entonces, eso acumula tensión en nuestros músculos y cuando estamos haciendo esa primera fase antes de quedarnos dormidos, el cuerpo lo que necesita es relajarse. Entonces, para relajarse, el cuerpo manda ese movimiento brusco, que se asemeja mucho. ¿Te acuerdas que en un video, lo vamos a poner acá, el video de cómo liberar emociones? Con el shaking. Muy bien, sí, con el shaking. Fíjate que es una forma natural
que está haciendo tu cuerpo para liberar esa tensión. Nada más que nos asustamos y eso aumenta. Y claro, te puede crear un trastorno del sueño. Porque imagínate que tú me digas, Maggie, tengo tanto miedo a sentir que me voy a morir, que me voy a caer, porque le das esa explicación, que es que mi cuerpo se va a morir y entonces es mi cerebro el que trata como de recuperarlo. Entonces tengo miedo a morirme y por eso ya no estoy durmiendo. Y se pueden llegar a volver muy frecuentes, extremadamente frecuentes, y entonces ahí se generan como trastornos del sueño, como un insomnio. Y esa sensación de caída, de sobresalto, pues te mantiene en un estado de alerta que aumenta la ansiedad. Y entonces en trastornos de ansiedad se va a dar la ansiedad y en trastornos de ansiedad es un síntoma. Las mioclonías son un síntoma. Otra mioclonía, por ejemplo, los tics. Sí. En este ojito. Siento que se me va a salir. Y eso también tiene que ver con tensión acumulada en tu cuerpo. Y ahí digamos que la recomendación es pero pues tú me vas a decir, Maggie, ¿cómo paramos? A ver, tenemos videos que editar, ¿qué es eso, no? Entonces necesito vacaciones para que se me quite esto y muchas personas, hoy lo hablaba con una paciente, necesito tomar vacaciones y yo le decía, pero es que ya me lo has dicho y te has ido a vacaciones y seguimos igual porque el tema no es de vacaciones, el tema es que en tu rutina diaria, en lo cotidiano, tú vayas incluyendo esto, porque a tu cuerpo no le sirve de nada que tú trabajes como mula todo un mes, 2 meses, porque es que no tomamos vacaciones cada 15 días, tomamos vacaciones 15 días al año y que sean esos los únicos momentos en que tú te relajas. Y es mentira, porque una persona con ansiedad, cuando toma vacaciones, se siente ansiosa de tomar vacaciones y no sabe cómo descansar. Y está uno pensando todo el tiempo, pero si me voy, entonces tengo que llegar y se me va a acumular el trabajo y entonces no sirve, o la persona que me está cubriendo lo debe estar haciendo mal y después sí, es horrible. Por eso es mejor que no tomes vacaciones. No puedo. Entonces el tema va a que necesitamos, para ayudarle a nuestro cuerpo a no llegar a esos niveles de tensión, estar organizando en nuestra rutina diaria esos momentos en donde incluimos esas herramientas prácticas. Y mira, por ejemplo, en el curso que lo editaste tú, ¿te acuerdas de esta clase en donde les voy diciendo, estas son todas las herramientas que hemos aprendido? Ahora, cuéntame tu rutina y organiza esto en tu rutina día a día. No quiere decir que vayas a hacer las, 15 herramientas que te enseñé en el curso en el mismo día. Quiere decir que vas a estar atento a que ya sabes que hay un momento de ansiedad alta, cuando te levantas, en ese momento vas a aplicar una herramienta que unos días pueda hacer 10 minutos de meditación, pero el día que no tengas 10 minutos de meditación o no lo haces, o lo que vas a hacer es algo mucho más corto, una herramienta que puedes utilizar en 1 minuto. Por ejemplo, el shaking lo puedes hacer en 1 minuto y ya te va a ayudar. Entonces, bueno, ahí te recomiendo ese curso. Bueno, Maggie, me quedó todo muy claro. Voy a seguir esculcando todos tus comentarios de YouTube porque de verdad que he visto unos muy interesantes que creo que se pueden como desarrollar acá. Yo siendo ese pedacito que te transmite la pregunta que está ya en el contenido. Y si tú que nos estás escuchando tienes alguna pregunta, la puedes dejar aquí en comentarios y con gusto pues estaremos incluyéndolo en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Recuerda que la cita es los miércoles 8 p.m. para que nos veas en estreno. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.